Buenos días, hermanos y hermanas. Qué lindo encontrarnos, ¿no? Gracias a Dios por la vida de todos los que estamos acá en esta congregación. Gracias por bendecirnos, y cada vez que venimos por acá, siempre el Señor nos da alegría. Hay muchos que no los conozco. ¿Qué pasó? La iglesia está creciendo, hay hermanos, hermanas nuevos, y aquellos que somos un poquito más grandes, qué lindos recuerdos, ¿no? Gracias por las oraciones en favor del ministerio que el Señor puso en nosotros, un ministerio de la misión. Me alegré ver esas banderas, y cuando la iglesia toca las misiones, Dios se encarga de bendecirnos acá. Siempre que hemos pensado en más allá de nuestras fronteras, el Señor se encarga de nosotros, y que el Señor pueda poner un corazón generoso, una mirada hacia aquellos perdidos que están sin posibilidades de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por las oraciones de ustedes en favor de nosotros. Hay mucho por hacer, no nos alcanzan las manos, los tiempos y la fuerza también, pero el Señor va por delante. ¿Usted lo cree eso? Amén, amén. Gracias por la posibilidad de compartir con ustedes. Acá aparentemente lo voy a ver bien. Lo invito a que en esta mañana podamos ver juntos la vida de un hombre que ha marcado no una generación, sino que varias generaciones, pero también sirvió en un momento de mucha complejidad. Y abra su Biblia y deje abierta allí, porque vamos a citar varios versículos que son de Segunda Reyes capítulo 22, y después vamos a ver también un poquito el 23, y vamos a hablar de un hombre que ustedes seguramente lo han visto en sus escuelas bíblicas, lo han leído en su vida. Es nada más y nada menos un importante rey de Israel que se llama Josías. Ustedes están predicando y están escuchando mensajes restaurados para restaurar. La iglesia es el único hospital donde los enfermos sanan a otros enfermos. Somos sanados, heridos. De esa manera trabajamos. Pero esta mañana el título del mensaje es, allí que ustedes pueden ver, no sé si se ve, el poder de las Escrituras para la restauración de todo nuestro ser. Es una de las no herramientas. Las Escrituras son fuentes inagotables de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Damos lecturas en Reyes 22, versículo 1. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscad. Y Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en lo más mínimo detalle. Y agrega la Escritura diciendo: en el año 18 de su reinado, es decir, cuando él tenía 26 años, comenzó su reinado, y el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, que fuera al templo del Señor, y le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y que ha entregado a sus porteros. Y vamos al versículo 8, y dice: el sumo sacerdote, a quien les fue encargado, ¿no? Hilquías le dijo, el cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor.
Entonces él entregó al Safán, y después de leerlo fue y se le informó al rey. Y los ministros de su majestad han recogido el dinero y estas en el templo del Señor, y lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. Pero dice que el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote, versículo 10, Hilquías, le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó sus vestiduras y dio esta orden a Hilquías y al sacerdote Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asaías su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Hasta aquí la palabra del Señor. Después vamos a seguir leyendo otros textos. Josías creció en un ambiente complejo como el nuestro, y quizás un poco peor. Un ambiente donde había generaciones tras generaciones pecaminosas, perversas y aún detestables a los ojos de Dios. La herencia de Josías no era tan favorable. La herencia de Josías era un legado complejo. A veces nos quejamos, o algunos dicen: yo tengo una familia desastrosa, o mis padres, mis antepasados fueron desastrosos. Miren lo que le tocó a este muchacho Josías de 8 años. El padre Amón, nada más y nada menos que llamado y denominado asesino del templo. Es decir, que en vez de bendecir a la gente en el templo, asesinaba a sus miembros del templo. Un abuelo llamado Manasés, que no tuvo problema de sacrificar a su propio hijo y dedicárselo a Baal. Lo puso en una olla hirviente como hacían los paganos, y se le entregó. ¿Qué herencia puede tener un rey de 8 años de edad, sin experiencia? Y no solamente rey, porque el rey antiguamente no tenía que ver solo con las cosas nacionales, tenía que ver con la vida espiritual de su pueblo. Por eso que cuando ustedes leen y leemos nosotros que él no toma como ejemplo a su padre Amón ni su abuelo Manasés, sino que Josías prefiere buscar al Señor. Josías prefiere que el nombre del padre no sea el nombre del padre biológico. Propone tomar el nombre de David como su padre espiritual. Si en esta mañana te sentís identificado que algún padre biológico, tu abuelo, o quizás no has tenido padre, no sabes de dónde puede ser, quizás no es el ejemplo tu vida, el Señor te va a poner un padre como a este Manasés que lo inspiraba. David no era un hombre tampoco. La Biblia nos dice que David caminó según el corazón de Dios, pero cuando indagamos profundamente, David también tuvo sus debilidades. Ustedes van a decirme en este caso. Pero Josías, lo más interesante, que entregó su vida, su juventud, al servicio del Señor. Pero no entrega en un momento bueno y favorable, como decíamos. Entrega en un momento de pobreza, de miseria, espantoso,
espantosa y complejidad espiritual de su pueblo. Y encuentra un templo, una nación que adora a otras cosas menos a Dios. Entonces, lo más interesante, que comienza él da órdenes desde pequeño a limpiar el templo. Y en esa limpieza del templo encontraron amurada, empolvada, desconocida la palabra del Señor. Y cuando encuentran las palabras del Señor, todo empieza a cambiar. Yo no sé cómo esta gente ha vivido por generaciones sin consultar la palabra del Señor. Ustedes dirán, Dios mío, que el Señor nos cuide. Y ustedes dirán, yo todos los días leo la palabra del Señor. Bien, buen trabajo. Pero en este caso, lo más interesante es que Dios ve el corazón y no importa de dónde venís. Lo importante es hacia dónde vamos. En nuestros días vivimos entre muchas generaciones perversas y muchas confusiones entre lo que decimos y lo que somos y lo que hacemos. A mí me vienen muchos jóvenes, aún cristianos, y diciendo, yo estoy bien, pero mi padre predica una cosa, pero hace otra cosa. Y hay algunos biblistas, hasta técnicos de la palabra del Señor, pero el hacer te dice otra cosa. El ser te dice otra cosa. Qué lindo cuando la palabra del Señor nos transforma y comienza a cambiar nuestras vidas. Por eso que Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo dice, exhorta para que seáis irreprensibles, no perfectos. Irreprensibles significa que nadie tenga nada que decirte de vos o decir de vos. Que tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tu iglesia, todo lo que te rodean, van a encontrar un hombre, una mujer débil, pero van a decir, este es un irreprensible. Y dice, no solamente irreprensibles, sino que sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Josías creció en un ambiente muy complejo, pero también Josías era un hombre espiritualmente y moralmente, era íntegro, de una sola pieza. De tal modo que dice la palabra del Señor, si ustedes miran el versículo, el capítulo 23, más adelante, el versículo final, 23, capítulo 23, versículo 25, dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey como él que se volviera al Señor de todo el corazón, con toda alma y con todas las fuerzas, siguiendo todo lo que la ley del Señor dijo. Hermanos, qué bueno, no solamente que la palabra del Señor nos hable, qué lindo es hermoso, ¿no? Es hermoso, uno a veces se sienta sin fuerzas o nos sentamos para ver qué dice la palabra del Señor y eso nos hace bien. Pero qué lindo cuando la palabra del Señor nos transforma, nos quiebra. Cuando la palabra del Señor nos desviste y nos deja delante del Señor para que el Señor transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora, ¿saben una cosa? No hubo antes y después de Israel. Y dice, no hubo alguien que puso de base su influencia en la acción de Dios
y del Espíritu de Dios de aquel tiempo. Hay tres cosas que en esta mañana vamos a compartir y desarrollar a la luz de lo que hemos leído del caso de Josías. Josías, un muchacho joven, empieza de 8 años y sigue trabajando por muchos años como rey, no poca cosa. Si ven atrás, hay tres cosas que podemos terminar viendo de Josías. Una de ellas es que Josías comenzó todas las cosas bien. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo eso? Todo lo que comenzamos debemos partir bien. Recuerdo no quiero autorreferenciarme, pero me acuerdo de mi padre en un tiempo de mucha dificultad. Hemos cambiado, nos hemos mudado, y él llamó a toda la familia y los dijo a todos nosotros: nos vamos a un lugar nuevo, pero este lugar nuevo va a ser lugar nuevo, vida nueva, y vamos a hacer las cosas bien. Y no nos fue mal, fuimos bendecidos. Josías comenzó todas las cosas bien. Josías hizo bien todas las cosas en todo momento. Y Josías terminó bien su vida, aunque murió muerto por los enemigos que él no tenía por qué ir, pero bueno, murió, no hay problema, pero todo lo que hizo finalizó bien. Qué lindo momento. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor, fue su fundamento. El fundamento de Josías fue él no se desvió, hizo lo recto delante del Señor, sirvió por muchos años. Pero lo primero que hizo las cosas bien. Cuando oímos la palabra del Señor. Josías comenzó todas las cosas bien porque las palabras de Dios viviente han transformado no solamente su templo, primero lo transformaron a él. Cuando él oye las palabras del libro de la ley, rasga sus vestiduras y comienza a hacer las cosas en forma distinta. Ahora, fíjense cuántas cosas hizo. Cuántas cosas vamos a encontrar. Josías comenzó todas las cosas bien. ¿Qué cosas bien lo hizo? Si usted tiene su Biblia abierta allí, dice, lo primero que va a encontrar es que oye la palabra del Señor. Oye, permitir que Dios nos hable. En el tiempo que vivimos es muy difícil oír frente a tantos ruidos que tenemos en nuestra vida. Pero Josías primero consulta a Dios por el mismo pueblo. Versículo 13 dice, vayan, lo que primero hace, se arrepiente de todo lo que tiene que hacer. Un hombre que recién comienza, pero él sí se arrepiente y dice, consulta a Dios, y le dice a su pueblo, versículo 13, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice el libro de nuestra situación. La pregunta en esta mañana es, si tenemos la Biblia abierta y empezamos a leer, ¿qué dice la palabra del Señor de vos, de mí? Primero yo pongo en mi primera persona. La Biblia, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice de libertador? Ni podemos decir qué dice de la Argentina. Todos necesitamos un solo camino: oír las Escrituras y dejar que ellas rasguen nuestro corazón, y que todos volvamos, querida iglesia,
al Señor. Usted dice, pero yo ya volví hace años. Cada día la palabra del Señor debe tocar nuestras vidas y debe llevarnos a un lugar. Él manda decir, vayan y consulten a los especialistas de la lectura, a este libro empolvado que encontraron, que hace generaciones, decenas y si no un siglo de tiempo que no ha sido consultada. Consulten a la palabra del Señor. Ahora, el capítulo 23, vayan un poquito más adelante. Dice el versículo 1 en adelante, dice, entonces el rey mandó a convocar. ¿Qué hace más Josías? Hizo las cosas bien. El rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañados de toda la gente de Judá, habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. Y el rey subió al templo del Señor y en presencia de todos ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo. Y después se puso de pie junto a la columna y en la presencia del Señor y renovó el pacto que se comprometió a seguir el Señor y a cumplir de todo su corazón y que en todo su alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo, ¿saben lo que dijo? Amén. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo la palabra del Señor leída no solamente frente al rey. Y el rey dice, bueno, ya está. Y el rey convoca a la gente y lee nuevamente. Y comienza a decir a sus siervos, a los sacerdotes, a los profetas, a todos los servidores, de niños a mayores, de jóvenes a grandes, todos están traspasados y escuchando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor empieza a hacer un cambio en su vida, una revolución espiritual. Saben que por mucho tiempo, me gustan las historias que hay un autor de himnos y un gran predicador ruso que ha sido amigo de Stalin. Y la última estrofa de nuestro himno, cuán grande es Él, ha sido compuesta por él, Iván Stepanovich Projanov. Y ese himno tardó mucho tiempo de componerse, tardó 100 años de componerse. Empezó en Inglaterra, pasó por Suecia y fue a Rusia. Y él un día se reunió con Stalin y le dijo, yo te propongo que hagas una revolución de amor a través de la palabra del Señor. Y Stalin dijo, no puedo. Y fue un baño de sangre la revolución rusa. Y él le dijo, mira, para que no mueras, vete, anda a otro país para refugiarse porque sos mi amigo. Pero no quiso hacer una transformación espiritual de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, fíjense también lo que dice, lo que Josías manda hacer. Josías, versículo 4 y 5 del capítulo 23. El rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que saquen del templo todos los objetos sagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que quemaran los campos de Cedrón en las afueras de Jerusalén y llevaran las cenizas
a Betel. Toda la idolatría ha sido quemada por aquel tiempo. Yo recuerdo evangelizar un hombre una tarde de verano compleja de estos de Buenos Aires, de 35 grados a la sombra. Y este hombre ha pedido un hombre del rango militar, un alto rango militar. Y dice, quiero que vengan a visitarnos. Y yo tenía tan pocas ganas de ir, y en pleno horario de siesta, pocas ganas de evangelizar, Daniel. Yo tenía unas ganas casi de dormirme. Y dice, bueno, la señora estaba parada allí con la hija escuchando de lejos. Y él se sentó y me dice, bueno, ¿qué propuesta traes? Y entonces digo, ¿qué le digo a este hombre? Y empecé a hablarle de la palabra del Señor. Pero era tan duro como estas paredes que son de nuestro templo aquí. Durísimo. Entonces le llené la palabra del Señor y he orado con la fuerza que tenía y lo dejé allí. Le hice recitar la oración de entrega, le dije a la señora lo mismo. Dije, bueno, estos nunca más los veo. Y en la semana teníamos reunión de oración, que era una reunión de los días miércoles. Y vieron que la reunión de oración no son grandes, son más pequeñas. Y veo en la puerta llegar los tres. Digo, wow, Señor. Y la señora viene sonriente y le dice, ¿qué le diste a él? Que duerme tranquilo. Por eso hemos venido. Y yo le dije, no le di nada. Lo único que le di es la palabra del Señor. La palabra del Señor hace más cosas de lo que nosotros pensamos o que decimos. No hay mensaje si no hay palabra del Señor. No hay himnos si no hay palabra del Señor. No hay canciones, no hay ministerios, no hay misión si no hay la palabra del Señor. Es la primera que va. ¿Quién evangelizó América Latina? Ustedes dirán Diego Thompson, dirán fulano, que los luteranos, todo está muy bien. Pero el que llegó a la Argentina fue la palabra del Señor. El que llegó a Chile, hermanos chilenos, a O'Higgins mandó llamar a Thompson, tráeme Biblias. En Perú estaba San Martín allí parado y Thompson llegó al puerto con un cargamento de Biblias y con una carta. Y San Martín abraza a Diego Thompson y dice, bienvenido, Mr. Thompson. Y hay una plaza allí y todo Colombia por todo lado desparramó Biblias y Biblias. Y esas son las simientes que después explotó. Y hoy América Latina no solo es un campo de misión, es una fuerza misionera para todo el mundo. Hermanos, el poder de la palabra del Señor. ¿Ustedes lo creen así? Tremendo. 23, 6 y 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Más adelante, capítulo 23, 20, dice, el rey sacó del templo todo lo que tenía, los dioses que tenía. 23, 10, el rey eliminó el santuario llamado Tofet. Había cosas, no solamente dioses de Baal, de Aserá y demás cosas. Este hombre que yo les conté, por eso de allí viene la historia. Lo primero que yo encontré era una exhibición de todos los colores de idolatría que podía encontrar. Y digo, ¿y qué hacemos con eso? Digo, bueno, que acepta el Señor. Se bautizó. Y el día de su bautismo me dice, quiero que vengas a casa a destruir todo esto. Y yo dije, no, yo no lo voy a destruir. Entonces ponemos en una bolsa y llevamos. Dije, no, vamos a poner una bolsa y llevamos el camino. La gente va a recoger y va a ser otro stand de idolatría. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a agarrar una bolsa, un martillo y vas a ir rompiendo uno por uno. Cuando volvió me dijo, qué trabajo que me diste. Yo dije, yo no los junté. Hermanos,
en la arqueología bíblica, que me toca enseñar una materia, cómo se detecta al pueblo de Israel que no tiene dioses. Primero, que no pone lugares sagrados en nombre de su Dios. Eso dicen los egipcios. Y los egipcios dicen también, donde pasó el pueblo de Israel, no quedó ni una cabeza de ídolos, todos han sido rotas. Donde voló el martillo, ahí pasó el pueblo de Dios. Un pueblo débil, un pueblo que siempre tenía caídas, y Dios tenía que levantar un Josías para poder sacarlo de esa idolatría. Hay otra idolatría más también. Dice la palabra del Señor: además derribó altares de los que los reyes de Judá habían erigido en la azotea, en la sala de Acaz. Imagínense qué complejidad de dioses. Versículo 24 del capítulo 23. Además, Josías expulsó a los adivinos y los hechiceros, y los eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que veían en el país y Judá, en Jerusalén. Eliminó el ocultismo de la nación. Ahora, qué tremendo es eso. Hizo muchas cosas. Ahora, Josías también hizo el bien en todo momento. Veamos el capítulo 22, el versículo 1 y 3. Y dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Y su madre y su hija de Adías, oriunda de Bocat. Y Josías hizo lo que agrada al Señor. La Biblia nos lleva a hacer lo que el corazón de Dios se agrada. No hay otra cosa. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su pasado, David. Cambió su padre y su abuelo por un padre espiritual. Dijo: yo no tengo abuelos que recordar, no tengo padres, pero tengo un padre espiritual que es David. Quizás este sea tu caso y vas a decir: no tengo buenos recuerdos. Algunos sí tenemos buenos recuerdos de los abuelos, porque nos llevaron a Jesucristo, nos predicaron, nos discipularon. Pero quizás es tu caso. No podés decir que tu papá y tu abuelo te dieron una clase de Biblia o te llevaron a Jesucristo, pero alguien te llevó a Jesucristo. Alguien te vio a dar luz, un padre, una madre. Y yo quisiera que en este día no te olvides de eso y des gracias al Señor por aquellos padres espirituales que han orado por ti, aquellas madres que han dedicado su tiempo, que han dedicado por vos como hijo e hija espiritual. Y saben una cosa, sus años fueron marcados de bien. ¿Cómo quisiera que te recuerden cuando no estemos más? Que van a decir: bueno, fue un grandioso, fue un hombre importante. Pero lo más importante es que desde niño, la palabra del Señor le recuerda que desde niño hasta anciano, hasta grande, fue un hombre que fue marcado por la palabra del Señor. La pregunta de él hoy, como pueblo de Dios, ¿cómo podemos vivir marcados por la palabra del Señor? Romanos capítulo 10, 18, el apóstol Pablo se pregunta, dice: ¿acaso no oyeron la palabra de Cristo? Está hablando de Israel. Dice: sí que han leído, eran especialistas en palabra del Señor. El Salmos 19:4, por toda la tierra se difundió su voz, y sus palabras llegaron hasta los confines de la tierra. En esta mañana la pregunta es: ¿cómo está la voz de Dios
en mi vida? ¿Cómo está la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está la voz de Dios en nuestra iglesia? ¿Cómo está la voz en nuestro ministerio? La palabra del Señor dice que cuando Josías oyó las palabras del libro, se rasgó las vestiduras y dio órdenes, por lo que ya vimos, romper todo. Ahora, qué lindo cuando la palabra del Señor está en nuestro lugar. ¿Saben? El acontecimiento más interesante creo que era de la misión espacial de Artemis II ha sido que Victor Glover es un hermano en Cristo. ¿Y saben lo que llevó a la luna o rodear la luna? Se llevó una Biblia. Y en los 40 minutos que no se podía hablar, él abrió Génesis. Otros astronautas también lo hicieron. Pero qué lindo que llevó la palabra del Señor allá arriba, donde los últimos confines, no de la tierra, del universo, la palabra del Señor ha sido leída. No sé para quién, no hay habitantes, pero manifiestan la gloria del Señor. Hermanos, la Biblia, llevó una Biblia para su expedición y también como un tiempo para meditar. ¿Cómo pasan los días rápidos, hermanos? Empezamos lunes mañana y no nos damos cuenta, ya es viernes. Y quienes predicamos la palabra del Señor, cuando llega viernes estamos con el peso de predicar. Y pasan los días volando como esas velocidades de las naves espaciales. Y bueno, nuestros pelitos se ponen un poquito más débiles. Los hombres no podemos exagerar ni también te podemos esconder. Demostramos nuestra mayor. Las mujeres zafan bien. Pasan los tiempos, pero en este tiempo que pasa tan velozmente, ¿cómo está la voz de Dios en este momento? Corremos y corremos. ¿Detrás de qué? El mundo nos marca una vara, una tara, que si no llegamos ahí, no somos nadie. Está bien, podemos llegar. Si no llegas ahí, no sos feliz. Estoy leyendo últimamente en nuestros tiempos algo cada vez. ¿Cuál es el problema que nos lleva a no oír la voz de Dios? Y leemos la Biblia, hacemos nuestro devocional, pero en una hora más no sé lo que el Señor me quiso decir. ¿Dónde está este espacio? No digo que sea espacio en todo, en un lugar específico. En lo que hacemos, Dios debe estar. Estoy siguiendo a un filósofo sociólogo muy recomendable, difícil de pronunciarlo, Byung-Chul Han, H-A-N. Busquen por filósofo Han, un filósofo coreano que vive en Alemania. Es un hombre que está dedicando sostiene que en las sociedades en el mundo existe una necesidad de ser una persona productiva. Somos máquinas de producir 24/7. Él dice, en el siglo XXI el silencio es el enemigo a quien tenemos que batir. Yo me pregunto, ¿cuáles son nuestros baales para martillar? ¿No será esto? ¿No serán los dioses de acera? ¿No serán las estatuillas que están ahí y que empolvan la voz de Dios en nuestra vida? ¿Y cómo se ve eso? Por los cambios que el Señor hace en mi vida. Hermanos, este hombre continúa diciendo, en nuestros tiempos lo rellenamos con ruido de pensamientos acelerados. Lo rellenamos con una urgencia de la vida. Parece que somos ambulancias que corremos a buscar algo. ¿Qué buscamos?
Y dice, para poder producir lo más alto de nuestras metas. Parar es una pérdida de tiempo. Y yo digo parar para oír la voz de Dios. No hace falta parar. Si ya nuestro cuerpo está deteriorándose, marcando dificultades, que nos duelen los huesos, nos sube la presión, bueno, el Señor, vámonos, ya está. Pero qué lindo es parar y decir, Señor, muchos van a los gimnasios. Esos días hablé con un pastor y me dice, no voy al gimnasio, si voy llevo a mi señora. Porque las mujeres van ahí muy bien preparadas. ¿Para qué? No hay, y dice, y hay un ruido terrible. ¿Para qué ese ruido? ¿Buscar qué? Él dice, resolvía caminar. Bueno, está allí. Pero él dice, hay diferentes ruidos como la autoexigencia, superar las nuevas reglas del mundo. Y esto nos trae otra cosa, que agotamiento, ansiedad y sensación que nunca estoy a la altura de lo que el mundo quiere. Son destapadores de nuestra cultura, son los que nos incluye. Segunda cosa, resistencia al silencio. Somos máquinas que rugen 24/7. Antes se decía, pienso, luego existo, según Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco. Antes decíamos, pienso y luego existo. Y hoy se dice, soy visto y luego existo. ¿Visto por quién? ¿Para quién? ¿Qué nos van a ver? Lo único que nos vamos a llevar es la voz de Dios proveniente de su palabra. Josías lo que hizo bien. Y Josías lo que hizo también termina bien. Resistencia. Hoy, en este caso, Josías oyó la palabra de las Escrituras, rasgó sus vestiduras y dio órdenes de cambio. Hermanos, a veces tenemos que no tenemos que dar órdenes a nadie. A veces yo tengo que dar órdenes a mí mismo. Cállate, quédate quieto. Porque los Baales resurgen. Los dioses de acera resurgen. Y dice Ham, el silencio nos prepara para oír. El silencio nos ayuda, según la neurociencia, y activan redes neuronales y se asocia la creatividad. Digo yo, ¿se me va la creatividad? Claro que sí. Porque no paramos. Y la memoria y la emoción se conjugan y nuestra mente descansa para oír que el Señor, para oír aquellas cosas que hay dentro del silencio. Yo diría que a Han le faltan solo palabras de texto de la Biblia y los salmos, y ya podíamos bautizarlo y decir es nuestro hermano. Josías hizo y vivió, y lo que hizo bien. Y Josías también, y ya con eso termino. Josías terminó bien su vida. Les dije que murió en una guerra porque se metió, no tenía por qué ir. Bueno, le perdonamos. Josías hizo muchas cosas porque trabajó interior. El templo del Espíritu Santo, después de Jesús, ya no es más el templo de Jerusalén. ¿Ustedes sabían que ustedes son templo del Espíritu y que yo soy el templo del Espíritu? En este caso, todo lo que va contra nosotros va contra el templo de Dios, porque Dios quiere cuidarte, el enemigo te quiere destruir. El tema es que el enemigo es muy astuto. Los enemigos del pueblo de Dios eran los faraones, eran los dioses ajenos, eran los asirios, eran los babilonios,
y tantos que podíamos hablar más eran los filisteos, eran enemigos aférrimos. Yo diría que en esta hay un autor norteamericano, cristiano, no me viene a la cabeza ahora, tampoco la noche lo encontré, pero lo que sé de él dice que los faraones de nuestros tiempos no son más nuestros enemigos externos, son internos. Cada uno lleva a su faraón adentro de uno mismo. Es decir, que luchamos con un faraón adentro de nosotros. Pero dentro del templo del Espíritu que hay, está el Espíritu de Dios. Dentro del templo del Espíritu que hay, palabra de Dios. Josías terminó bien su vida. ¿Por qué? Porque ni antes ni después de Josías hubo un rey que se volviera al Señor como él a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca faltó. Lo transformó a su vida. La palabra del Señor es vida, es sanidad. Como dice Hebreos 4:12, es como espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de alma y discierne lo que nosotros no podemos discernir. Hermanos, hay más de 2600 menciones en la palabra del Señor, que la palabra del Señor es semilla fructífera. La palabra del Señor es agua que purifica y la palabra del Señor es pan que nutre nuestras vidas. Volvemos atrás. Josías ha hecho cosas muy interesantes. Josías ha comenzado bien las cosas. Bien. Josías hizo bien en todo momento lo que necesitaba. Y Josías terminó bien. Nuestra pregunta es en esta mañana: ¿cómo estoy yo? Y Josías empezó bien. ¿Saben por qué? Porque oyó la palabra del Señor. Porque desempolvó la palabra del Señor. Hizo que su oído escuchara palabra viva del Señor. Padre del cielo, Señor, en esta mañana, Señor, aquí tu pueblo. Señor, aquí estamos nosotros. Estamos con un templo hermoso, maravilloso. Pero, Señor, lo más importante es ese templo que llevamos nosotros. Señor, cuántas veces hemos corrido y no sé qué hemos buscado, Señor. Pero ayúdanos Señor, a hacer morir los baales, los dioses de acera, los faraones que quieren estar dentro de nosotros y acallar tu palabra, Señor. Pero declaramos en esta mañana que tu palabra es fiel y la sacamos aún más arriba. Señor, que la meta de nuestra vida sea lo que dictamine ella. Señor, que la meta de nuestra vida no sea correr, sino oír primero para hacer después. Ayúdanos a hacer bien, comenzar bien, hacer bien y terminar bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Dios. Si hay alguna persona nueva aquí, Señor, que nunca ha comenzado por oír la palabra del Señor, en esta mañana oramos por ellos. Quizás alguien nos ve por las redes. Oh Dios, bendecirlos, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos llevar tu palabra. Pero, Señor, no podemos llevar sin que primero seamos buenos oidores y buenos hacedores de ellas, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quizás hay entre nosotros que han oído la palabra del Señor? A ver, gloria a Dios. Bien, que Dios pueda bendecirlos. Y en esta semana, tarea para el hogar: oír la palabra del Señor. Tarea para el hogar: detectar aquellas cosas que no nos permiten oír la palabra del Señor. ¿Saben qué? Es un ejercicio muy bueno.
Algunos hacen pilates, otros van al psicólogo. Pero usted siéntese en el sofá, en el living de su casa, y lea 2 salmos y suspire de acá profundamente, y va a ver qué bien que va a ser el día y que terminaremos el día bien para la gloria del Señor. Y seguiremos proclamando, rompiendo los dioses que están por ahí ajenos y predicando nuestro Dios vivo que vive por siempre. Amén. Que la gloria sea del Señor.